tejer la delantera izquierda. Vamos a poner para ello en la aguja 36 puntos. Una vez que pusimos los 36 puntos vamos a empezar a tejer. Como siempre, el extremo lo vamos a tejer al revés. Ahora, vamos a tejer 2 puntos al revés y 2 puntos al derecho como el elástico doble. Hacemos 1, 2 al revés y 2 al derecho. 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 Voy a tejer toda esta fila porque ya estamos llegando. Estoy tejiendo 2 al revés, 2 al derecho. Solo tenemos que cuidar que en el extremo, aquí en la aguja, nos queden 7 puntos. Tejimos hasta aquí 29 puntos en punto elástico doble. Ahora aquí en la punta nos van a quedar 7 puntos. Estos puntos, los 7, lo vamos a tejer todo al derecho. Todos. Estos 7 puntos van a corresponder a lo que va a ser el borde de la delantera. De esta forma, van a ver que tejí todos al derecho, sin importar el primero. Van a ver que el primero también, mejor dicho el último, no lo tejí al revés, lo tejí todo al derecho. Vamos a dar vuelta y vamos a hacer la segunda fila. Los primeros 7 puntos se tejen siempre al derecho. Bueno, aquí vamos a hacer la segunda fila. El primer punto de la segunda fila, como este va a ser el borde del saco, no lo vamos a tejer, directamente lo vamos a pasar de una aguja a la otra, de esta forma, sin tejerlo. Y ahora vamos a tejer 6 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Recuerden, este va a ser el borde del saquito, entonces esto siempre se va a tejer de la misma forma, es decir, siempre van a ser 6 puntos al derecho, y cuando damos la vuelta, el tejido siempre, el primer punto no se teje, se pasa directamente a la otra hoja. Y ahora aquí vamos a tejer el elástico doble. Van a ver que tengo 2 puntos al revés, entonces hago la secuencia de 2 puntos al revés. 1, 2 y nuevamente 2 al derecho. 2 al revés y 2 al derecho. Nuevamente 2 al revés y 2 al derecho. De esta forma vamos a tejer hasta llegar al final. Estamos llegando al final de la fila 2 y voy a tejer el último punto, que es el extremo, al revés, como siempre. Antes de continuar les voy a explicar algo sencillo porque así no nos vamos a perder. Van a ver que vamos a tener 2 extremos. En este extremo va a estar el borde del saco donde van a ir los botones, y en este otro extremo es el costado donde vamos a coser. Aquí en este costado siempre vamos a hacer el primer punto o el extremo al revés, siempre, al terminar y al comenzar siempre al revés. En cambio aquí no, van a ver que aquí siempre cuando comenzamos la fila pasamos el primer punto, y cuando estamos terminando la fila lo que hacemos es tejer este último punto al derecho. Eso va a ser el cambio y lo vamos a tener en cuenta en toda la fila. Voy a empezar la fila 2 para que vean ustedes todo lo que dije recién. Acuérdense, en este extremo que va la costura, siempre el primer punto al revés. Y ahora sigo la secuencia del punto elástico doble, es decir, 2 al revés y 2 al derecho. 2 al revés y 2 al derecho. De esta forma vamos a tejer hasta llegar hasta aquí, donde me tiene que quedar en la aguja 7 puntos, porque ahí les voy a mostrar nuevamente este borde. Estamos llegando al final, me van a quedar en esta aguja a la izquierda 7 puntos. Ahora les quiero mostrar
¿Cómo vamos a hacer? Van a ver que ya aquí hice, hasta aquí hice el punto elástico doble. Y a partir de aquí, los últimos 7 puntos, voy a tejer todos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Van a ver que el último punto lo estoy tejiendo al derecho y no al revés como hacíamos. Bueno, ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a tejer la fila 4. Como les dije, al tejer la última fila lo tejemos al derecho y al comenzar la fila en este borde o extremo, lo que hacemos es pasar el punto directamente a la otra aguja sin tejer. Ya pasé el punto, ahora entonces tejo 6 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tejí 6 puntos al derecho y contando el punto que pasé a la aguja son 7 en total. Y ahora nuevamente empiezo a tejer el punto elástico doble. Van a ver que tengo 2 puntos al revés y tejo 2 puntos al revés, 2 al derecho, 2 al revés, 2 al derecho, 2 al revés. Y así vamos a tejer hasta llegar al final de la fila. A partir de aquí voy a dar indicación. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en la espalda. Vamos a tejer 14 filas y cuando tengamos las 14 filas volvemos porque vamos a hacer el punto fantasía y además vamos a agregar una trenza a la parte delantera. Una vez que realizamos las 14 filas van a ver que nos va a quedar de esta forma el tejido. A partir de aquí vamos a trabajar el punto fantasía. A nuestro punto fantasía también le vamos a agregar aquí en el centro una trenza. Vamos a empezar primero en esta fila, vamos a repartir los puntos y es muy importante para que después nos salga bien todas las filas. Vamos a empezar primero haciendo el extremo que va a ser un punto al revés. Aquí vamos a tejer tal cual tejíamos el punto fantasía. Acuérdense que hacíamos 2 al revés, 1 al derecho, 2 al revés, 1 al derecho. En total vamos a tejer en esta primera instancia, sin contar el extremo, 12 puntos. Vamos a hacer 2 al revés, 1 al derecho. Nuevamente, 2 al revés, 1 al derecho. 2 al revés, 1 al derecho, 2 al revés y 1 al derecho. Vamos a contar que tengamos los 12 puntos, sin contar el extremo. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Justo. Se van a armar, van a ver 1, 2, 3, 4 motivos. Entonces tejimos 12 puntos. Ahora, vamos a hacer 2 puntos al revés. 1, 2. Estos van a ser los puntos que van a formar parte de la trenza. Ahora vamos a tejer primero. Vamos a tejer, en total tendríamos que tejer 6 puntos al derecho para hacer la trenza. Pero yo necesito hacer un aumento aquí, como hice lo mismo que en la espalda. Vamos a hacer un aumento. Vamos a hacer primero 1 al derecho y ahora voy a hacer el aumento, que lo voy a tejer al derecho. Van a ver que voy a sacar de este lado el punto y hago un aumento. Ahora tejo al derecho. En total tenemos que, con el aumento nos tienen que quedar 6 puntos al derecho. Ya hice 1, 2, 3, ahora hago 4, 5, 6. Acuérdense que aquí en el medio hice el aumento y tengo que tener 6 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora vamos a tejer 2 puntos al revés. 1, 2. Nuevamente, aquí vamos a tejer el punto fantasía, pero vamos a empezar haciendo primero, para que nos quede bien, un punto al derecho. Ahora hacemos 2 puntos al revés, 1, 2, 1 al derecho y 2 al revés, 1, 2. Y ahora hacemos un punto al derecho. En total, después de los 2 puntos al revés, que formaban parte de lo que es la trenza, nos va a quedar acá 7 puntos. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos. Ahora vamos a tejer
Esto ya es, ahora vendría lo que sería el borde, que son 7 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De esta forma hicimos la primera fila. Vamos a recordar de nuevo todo para que ustedes no se pierdan. Voy a empezar a repetir. 1 es el extremo. Después tejimos el punto fantasía tal cual lo hicimos en la espalda. Tejimos 12 puntos. 3, 6, 9, 12 puntos. Después hicimos 2 puntos al revés, que son, ha visto que las trenzas siempre tienen 2 puntos al revés a los costados para que se pueda ver la trenza. Entonces pusimos 2 puntos al revés. Después tejimos 6 puntos al derecho, que va a ser la trenza, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero acuérdense que aquí, cuando hicimos estos 6 puntos al derecho, hicimos un aumento, así que no se olviden hacer aumento. Después, nuevamente, hicimos para el extremo de la trenza 2 puntos al revés. Luego, van a ver que en la aguja nos van a quedar los 7 puntos de acá del extremo, que es el borde, que eso no se toca, y nos van a quedar entre la trenza y el borde, nos van a quedar 7 puntos. Que vamos a hacer ahí el punto fantasía, pero van a ver que yo el punto fantasía de siempre lo comencé primero con un punto al derecho, 2 al revés, 1 al derecho, 2 al revés y 1 al derecho. Hice de esta forma, ¿para qué? Para que en los extremos nos queden, tanto de aquí y de aquí nos quede al derecho, y de esa forma se hace una mejor división del tejido o de la figura. Después cuando vayan tejiendo van a ver que va a tener una mejor división. Bueno, ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a tejer de la siguiente forma. Vamos a hacer el primero, como siempre dijimos, cuando estamos en este extremo, lo pasamos sin tejer. Y ahora tejemos 6 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En la segunda fila, al igual que el punto fantasía de la espalda, vamos a tejer tal cual se presentan los puntos. Es decir, lo que estaba al revés y lo que estaba al derecho. No vamos a tener problemas. Por ejemplo, este está al revés, lo tejo al revés. Al derecho y este al revés. Es decir, que voy siguiendo la secuencia del tejido. Al derecho y este está al revés. Este está al derecho y esto al revés. Van a ver que voy siguiendo la secuencia del tejido en este. Si está bien repartido los puntos en la primera fila, aquí en la segunda solamente sigo la secuencia que hemos tejido. Llegamos al final de la fila 2, vamos a dar vuelta el tejido, vamos a tejer la fila 3. Nosotros vamos a tejer como siempre el primer punto al revés, porque es el extremo. Ahora, vamos a tener en cuenta el punto fantasía. Acuérdense que aquí en este borde tenemos 12 puntos del punto fantasía. En la fila 3 del punto fantasía hacíamos todo al derecho, entonces vamos a tejer 12 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Que esos son los 12 puntos que corresponden al punto fantasía. Ahora, vamos a tejer, van a ver que aquí vamos a tener 2 puntos al revés. Acuérdense que estos 2 puntos al revés son la parte, o están integrando lo que sería la trenza. Entonces hago 2 puntos al revés. 1, 2. Y ahora tejo los 6 puntos al derecho, que son la trenza. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y voy a tejer los 2 puntos al revés de la trenza, que corresponden más bien a la trenza. 1, 2. Ahora, acuérdense que aquí, entre la punta, este borde, y esta, la trenza, habían 7 puntos que correspondían al punto fantasía de la espalda. Entonces estos 7 puntos los tejo al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahora estos son los 7, son el borde y son 7 puntos. Estos 7 puntos siempre se tejen al derecho, entonces tejemos todo al derecho. 1, 2, 3, 4,
5, 6 y 7. De esta forma. Ahora vamos a dar vuelta el tejido, vamos a tejer la fila 4. Como siempre, en este extremo pasamos el punto de una aguja a la otra sin tejer. Y ahora vamos a tejer 6 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora vamos a hacer la secuencia sobre estos 7 puntos que siguen, la secuencia de la fila, mejor dicho, del punto fantasía, que eran 7, mejor dicho, en la fila 4 hacíamos puntos al revés. Entonces estos 7 puntos los vamos a tejer al revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acuérdense que aquí entre este borde y las trenzas tenemos 7 puntos que corresponden al punto fantasía de la espalda. Entonces estamos haciendo en estos 7 puntos la secuencia de ese punto, es decir, que vamos a hacer la fila 1, 2, 3 y 4 tal cual la explicamos para la espalda. Bueno, ahora viene la trenza. Aquí vamos a tejer en la parte de la trenza, que son, en total son 10 puntos, porque tenemos 2 para el extremo, 2 para el otro y 6 en el centro, son 10 puntos. Vamos a tejer aquí los puntos como se presentan. 2 al derecho, 1, 2 y aquí 6 al revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora tejemos los 2 puntos al derecho. 1, 2. De esta forma tejimos la parte de la trenza, que son 10 puntos. Ahora vamos a tejer los puntos que siguen según la secuencia del punto fantasía de la espalda, es decir, esta es la fila 4, entonces tendrían que venir todos los puntos al revés. Entonces tejo todos los puntos al revés, que son 12, y el extremo también lo tejo al revés. Entonces tejemos todo al revés hasta llegar al final de la... Llegué al final de la fila 4, ahora vamos a dar vuelta el tejido. A partir de aquí, la secuencia se va a volver a repetir, es decir, desde la fila 1 a la 4 vamos a volver a repetir hasta tener el largo deseado. La única diferencia va a estar aquí en el trenzado, donde en ciertas filas vamos a tener que hacer el cruce para formar la trenza. Nosotros en la fila 5 vamos a hacer el primer cruce. Vamos a repetir entonces ahora todo, excepto esta parte, vamos a repetir tal cual tejimos la fila número 1. Empezamos, como siempre, el extremo haciéndolo al revés. Un punto al revés. Ahora vamos a tejer 2 puntos al revés. 1, 2, 1 al derecho, 2 al revés. 1, 2, 1 al derecho y nuevamente 2 al revés. 1, 2 y 1 al derecho. Nuevamente 2 al revés, 1, 2 y 1 al derecho. Van a ver que tejimos sin contar el extremo 12 puntos. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahora vamos a tejer los 2 puntos al revés, que son el borde de la trenza. Y ahora aquí tenemos los 6 puntos al derecho. En estos 6 puntos vamos a hacer el cruce para que podamos después hacer la trenza. En este caso vamos a utilizar una aguja auxiliar y lo que voy a hacer es lo siguiente. Van a ver que yo no conseguí la otra aguja auxiliar, así que voy a usar una aguja, podemos usar cualquier aguja. Lo único es que vamos a tomar los 3 puntos acá. Estos 3 puntos, los primeros, los vamos a tomar. Y como es yo tomé una aguja, por ejemplo, si tienen la otra aguja chiquita, simple, porque ponen los 3 puntos y ya está. Pero como yo tengo la otra que es circular, entonces directamente paso toda la aguja para que me quede después para el otro lado. Pero bueno, tomamos los 3 puntos y lo dejamos para el lado de atrás, es decir, yo lo que hago, no importa con la aguja que tienen, siempre van a dejar los 3 puntos, van a tomar con una aguja auxiliar y lo dejan para atrás. Ahora, voy a tejer los 3 puntos que siguen al derecho. 1, 2 y 3. Ahora,
Vamos a retomar los 3 puntos que dejamos en la aguja auxiliar y lo vamos a tejer al derecho. 1, 2 y 3. De esta forma vamos a completar los 6 puntos que están en el centro, que son los 6 puntos al derecho. Bueno, ahora continuamos con el tejido normal. Van a ver que tenemos los 2 puntos al revés y vamos a trabajar 2 puntos al revés. Y ahora tejemos tal cual hicimos la primera fila. Acuérdense que aquí tejíamos el primer punto al derecho y después 2 al revés. 1, 2. 1 al derecho y 2 al revés. 1, 2. Un punto al derecho y aquí nos encontramos con el borde, que son 7 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Van a ver que se repite lo mismo que hicimos en la fila 1. Lo único que hicimos de raro, digamos, o cambiamos, fue aquí el cruce de estos 6 puntos al derecho, que es la trenza. Van a ver que hicimos, voy a explicar un poquito de nuevo la trenza. Los 3 primeros puntos al derecho los pasamos a una aguja auxiliar y tejimos los 3 puntos al derecho que seguían. Después volvimos a retomar los 3 puntos que habíamos dejado para la parte de atrás y tejimos al derecho. Esa es la única diferencia cuando hacemos el cruce. Ahora, vamos a tejer la fila, esta es la 5, ahora vamos a tejer la fila 6. Van a ver que la fila 6 es igual que la fila 2, que no hay cambio, se teje tal cual. Vamos a tejer como siempre el primer punto lo pasamos, no lo tejemos y ahora tejemos 6 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en la fila, acuérdense que la 6 es repetición de la fila 2 y se teje tal cual tejimos la fila 2. Y en la fila 2 dijimos que los puntos se tejen tal cual se presenta. Lo que está al revés y lo que está al derecho al derecho. Entonces, este está al revés, tejo al revés. Este está al derecho, tejo al derecho. Y este está al revés, tejo al revés. Este está al derecho, tejo al derecho. Este está al revés, lo tejo al revés. Este está al derecho, lo tejo al derecho. Este también está al derecho. Y aquí justo nos vamos a encontrar el cruce que están todos al revés. Entonces tejo todo al revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nuevamente, van a ver que tenemos 2 al derecho, tejemos al derecho. Bueno, van a ver que estamos repitiendo o estamos haciendo la secuencia ya marcada en la fila anterior. De esta forma vamos a tejer, ahora yo voy a dar indicaciones, vamos a tejer, acuérdense, repitiendo la fila 1 a la 4 hasta tejer, van a tejer hasta la fila número 14. Tejí hasta la fila 14. Como les dije en el comienzo, la secuencia de tejido es la repetición de la fila 1 a la 4 y así repetimos a lo largo de todo el tejido. Van a ver cómo ya nos quedó armada la secuencia y ahora es más fácil. Bueno, lo que yo volví de nuevo a la fila, ahora hice la 14, ahora voy a tejer la fila 15 porque vamos a hacer nuevamente un cruce. Es decir, que cada 10 filas vamos a hacer un cruce. Hicimos primero el primer cruce en la fila 5, ahora la vamos a hacer en la fila 15 y después la 25 y así. Después la 35, 45 van a ser las líneas donde vamos a hacer el cruce. Esas van a ser las únicas líneas donde vamos a hacer la modificación solamente en esta parte que va a ser la parte de la trenza. Después todo se teje repitiendo la fila 1 a la 4. Ahora vamos a tejer esta fila, la número 15. Y vamos a tejer todo tal cual, solamente vamos a hacer aquí el cruce. Bueno, van a ver que yo voy a hacer el primer punto al revés y aquí voy a seguir la secuencia. Siempre vamos a tener en cuenta que tejemos 4 filas que se repiten. La primera, la segunda y ahora la tercera que se teje todo al derecho. Es decir, voy a tejer todo al derecho los 12 puntos que corresponden al punto fantasía de la espalda. Van a ver que tejo todo al derecho. Y ahora, estamos llegando donde está la trenza, que son 10 puntos. 2 del extremo y 2 del otro extremo y 6 de la trenza propiamente dicha. Como siempre, los 2 puntos al revés, vamos a tejerlos al revés. Y aquí vamos a hacer el cruce. Yo, como les comenté hace rato, tengo otra aguja auxiliar, pero
la perdí y no la encuentro. Pero voy a usar esta aguja que es lo mismo. Si ustedes no tienen una aguja auxiliar y tienen una aguja para tejer en redondo, también la pueden utilizar. Vamos a sacar los 3 puntos, los primeros 3 puntos al derecho, los sacamos y lo ponemos en la aguja. Ahora, vamos a tejer. Van a ver que yo, como estoy usando, si fuera la aguja auxiliar simple no habría problema, pero como esta tenemos que tejer, voy a pasar todo la aguja para el otro extremo. Van a ver, voy a tejer con el otro después. Bueno, ahora, una vez que ya tengo acomodado esto, ya no tengo problema, voy a empezar a hacer la trenza. Van a ver que los 3 puntos que están en la aguja auxiliar las dejo para atrás y ahora tejo los 3 puntos que están en la aguja izquierda. Tejo 1, 2 y 3. Ahora voy a retomar los puntos de la aguja auxiliar, que son 3, y los voy a tejer al derecho. 1, 2 y 3. De esta forma hice el cruce. Y ahora seguimos tejiendo en forma normal, es decir, los 2 puntos al revés. Y ahora tejemos los 7 puntos estos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y aquí justo nos encontramos con el borde que son 7 puntos al derecho también. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, yo les quería mostrar esta fila, la fila 15, porque nosotros hicimos aquí el cruce nuevamente y quería mostrarles cómo hacíamos el cruce. Nosotros cada 10 filas vamos a hacer un cruce, pero acuérdense que la secuencia siempre va a ser repetición de la fila 1 a la 4 y lo único que va a variar aquí en la trenza donde vamos a hacer los cruces. Bueno, ahora les voy a dar las filas en las cuales ustedes van a hacer el cruce. Nosotros hicimos en la fila 5, en la 15, después van a hacer el cruce en la fila 25, 35, 45, 55, 65, 75 y así. Es decir, cada 10 filas hacemos un cruce. Bueno, ahora también nosotros vamos a tejer de esta forma hasta tener la misma cantidad de centímetros que tuvimos en la espalda, para luego realizar la sisa. Terminamos de tejer el largo deseado o el mismo largo que hicimos en la parte de la espalda. A partir de aquí vamos a hacer disminuciones para la sisa. Vamos a hacer al igual que la espalda, vamos a hacer primero 3 disminuciones y lo vamos a hacer al derecho. Es decir, que voy a tomar 2 puntos juntos y voy a tejer como si fuera al derecho. Tenemos que hacer 3. 1, nuevamente paso este punto a la otra aguja y tejo 2 juntos. Agarro 2, nuevamente tejo como si fuera al derecho. Hice 2. Ahora voy a hacer el tercero. Y de esta forma hicimos la disminución para la sisa. Ahora vamos a seguir tejiendo según la secuencia del tejido. En este caso voy a hacer la fila número 3, es decir, voy a tejer todo al derecho. Vamos a tejer de esta forma, siguiendo la secuencia de tejido, hasta llegar al último punto. Llegamos al final de la primera fila de disminución, ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a tejer la fila 2. La fila 2 la tejemos tal cual, siguiendo también la secuencia y tejemos desde aquí hasta el final. Empezamos como siempre, cuando es el borde, levantamos primero el primer punto sin tejer. Y luego tejemos la secuencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6 que corresponden al borde. Y ahora hacemos la secuencia que será la fila 4, en este caso son todos los puntos al revés. De esta forma. Estos están al derecho. Bueno, seguimos tejiendo la secuencia de la fila hasta llegar a... Llegué al final de la fila 2, van a ver que tejí desde la punta hasta el extremo. Ahora vamos a dar vuelta el tejido y aquí vamos a hacer la tercera fila y vamos a hacer 2 disminuciones. Va a ser la secuencia la misma que hicimos para la espalda. Entonces vamos a hacer 2 puntos al derecho, vamos a tomar y vamos a hacer una disminución. Una, y ahora hacemos la segunda. 2.
Y ahora vamos a tejer la secuencia del tejido. En este caso tendríamos que hacer la fila 1. Siempre nos vamos a guiar por las líneas, por ejemplo en este caso por las líneas de punto al derecho. Si está al derecho esta línea de primer punto, entonces siempre se teje al derecho para no romper la secuencia. Entonces es al derecho y ahora seguimos con la secuencia que serán 2 puntos al revés, 1, 2 y 1 al derecho. Nuevamente 2 puntos al revés y 1 al derecho. Y ahora seguimos tejiendo según la secuencia hasta el final. Terminamos de tejer la fila 3 de disminución y a partir de aquí voy a dejar indicaciones. Vamos a seguir tejiendo en recto, ya no vamos a hacer más disminuciones, hasta, contando desde aquí, hasta tener aproximadamente entre 17 a 18 centímetros. A partir de ahí vamos a hacer después las disminuciones en este lugar para formar lo que sería el cuello. Entonces tejemos, contando desde aquí, aproximadamente entre 17 centímetros a 17 centímetros y medio. Terminé de tejer el largo deseado de la sisa, en este caso 17 centímetros. Ahora vamos a hacer las disminuciones para la parte del escote. Vamos a tratar de que el hilo nos quede, en este caso, del lado del borde de la delantera. Una vez que tenemos el hilo de este lado, vamos a empezar a hacer las disminuciones, mejor dicho. En este caso, vamos a cerrar puntos en este borde. Vamos a cerrar 4 puntos. En la delantera izquierda la vamos a cerrar los bordes del lado del revés, es decir que voy a tejer 2 puntos juntos como si fuera al revés. Vamos haciendo 1, ahora hago el segundo, 2, tenemos que hacer 4, 3 y 4. Ahora vamos a tejer la fila de acuerdo a la secuencia. Van a ver que en realidad esta sería la fila 4. Para mí, en mi tejido sería la fila 4. Entonces yo voy a tejer la fila 4. Voy a tejer de esta forma hasta llegar al final de la fila. Terminé de tejer la primera fila de disminución de la parte del escote. Ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a hacer la fila 2. Antes de hacer la fila 2 vamos a marcar de este lado donde está el borde 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí vamos a poner una hebra identificatoria o un marcador. Van a ver, de esta forma pongo la hebra. Porque nosotros en esta segunda fila vamos a tejer desde aquí hasta donde está la hebra. Vamos a empezar. Acuérdense que la secuencia del tejido puede ser diferente a la mía porque no todos tejemos de la misma forma y a veces uno puede quedar en otra fila diferente. Pero tienen que tener en cuenta solamente estos pasos que son marcar y después se teje de acuerdo a la secuencia que les toca. En este caso a mí me tocaría la secuencia de la fila 1. Entonces tejemos, yo voy a tejer tal cual la fila 1. Tengo 1, 2 puntos al revés, 1 al derecho, 2 puntos al revés, 1 al derecho y así voy a tejer hasta donde llega, hasta donde está la marca. Tejí hasta la marca, ahora damos vuelta el tejido. Y vamos a tejer la tercera fila. En la tercera fila vamos a tejer todo hasta el final. El primer punto vamos a pasarlo sin tejer a la otra aguja. Y ahora vamos a tejer según la secuencia. En este caso sería para mí la fila 2. Y tejo todo hasta llegar al final. Llegué al final de la fila 3, ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a hacer la fila 4. En la fila 4 también vamos a marcar puntos para hasta dónde vamos a tejer. En este caso vamos a marcar de este lado, contando a partir de la marca anterior, 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahí vamos a introducir la aguja y vamos a poner la otra marca.
marcamos porque hasta ahí vamos a tejer. Nos tiene que quedar aquí en este extremo 15 puntos, al igual, porque este va a ser el hombro. Es lo mismo que hicimos para la espalda. Van a ver que en la espalda dejamos para hombro 15 puntos. Bueno, vamos a contar por las dudas si tenemos los 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Si nos llegara a quedar menos aquí, directamente sacamos un punto y corremos la hebra para este lado. Si llegara a pasar, digamos, porque lo podemos ir modificando, esta parte podemos hacer menos puntos, pero acá, en este lugar del hombro, tenemos que respetar los 15 puntos del hombro. Bueno, ahora vamos a tejer, esta va a ser la cuarta fila. Vamos a hacer la cuarta fila y vamos a tejer la secuencia hasta la marca. Empezamos con punto al revés y ahora hacemos todo al derecho porque esta es la fila 3 de mi secuencia. Van a ver que ya estoy llegando. Ustedes tienen que tejer la fila que les toca en la secuencia de su tejido. Bueno, tejí hasta donde está la marca, ahora directamente damos vuelta el tejido y como siempre, aquí, a partir de aquí ya no vamos a hacer esto que es no tejer puntos, sino que esto los vamos a tejer hasta llegar al largo deseado de la sisa. En mi caso, ya haciendo esta vuelta más, ya estaría listo, no necesitaría tejer más. Entonces voy a tejer esta última fila que viene, sin hacer más ya disminuciones, y después voy a cerrar directamente porque ya estaría el largo deseado en mi tejido. Por ahí ustedes tienen que continuar tejiendo 2, 3 o 4 filas más de 15 puntos. En este caso entonces yo tejo primero al revés y tejo según la secuencia de mi tejido. Van a ver que voy tejiendo, en este caso sería la fila número 4 en mi tejido. Bueno, en esto se ayudan con, pueden por ejemplo, yo conté las filas que me quedó en la espalda, así que tenemos que tener la misma cantidad de filas o de altura tenemos que tejer para la sisa. Como yo con esta fila ya que termino de tejer, llego al largo de la sisa que tengo en la espalda, directamente voy a dar la vuelta y voy a cerrar los 15 puntos estos. Ustedes, como les dije, si no llegan a ese largo todavía, siguen tejiendo estos 15 puntos hasta tener el largo deseado y después cierran. Bueno, en mi caso, como les digo, yo ya tengo que cerrar porque ya llegué. Lo vamos a cerrar al derecho los puntos. Vamos a tomar, ya saben, 2 juntos, tejo como si fuera el derecho y saco. Paso la hebra hasta la otra aguja, nuevamente vuelvo a tomar 2 puntos juntos y saco. Nuevamente paso el punto a la otra aguja, ahora tomo los 2 puntos y tejo como si fuera el derecho y saco. Y así vamos a ir tejiendo hasta la marca. Acuérdense que cerramos 15 puntos. Así vamos a ir tejiendo. Yo voy a hacer un poquito más rápido. Vamos a tratar de no ajustar el tejido porque si ajustamos nos va a quedar feo, nos va a quedar fruncido. Entonces bien suavecito. Lo más suavecito posible para que no quede tirante. Yo voy a seguir cerrando todos los puntos. Acuérdense que esto sería el hombro. Y de esta forma van a ver que estoy haciendo el último punto. Cortamos la hebra y tiramos. Van a ver que yo justo ya estaba terminando mi lanita, así que ya quedó cortada sola. Pensé que me iba a faltar, pero justo llegué. Bueno, ahora directamente, como les dije, cortamos la hebra y tiramos y ya está. De esta forma terminamos de hacer la delantera izquierda. Ahora vamos a realizar la delantera derecha. Vamos a empezar primero poniendo la aguja 36 puntos.
Una vez que tengamos los 36 puntos vamos a empezar a tejer. En este caso vamos a tejer a la inversa que hicimos en la delantera izquierda. Es decir, que en vez de empezar tejiendo el punto elástico doble, vamos a tejer primero el borde. Acuérdense que el borde eran 7 puntos al derecho. Vamos a tejer entonces 7 puntos al derecho para marcar ya la secuencia de la fila en la primera fila. Vamos a hacer entonces 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Van a ver que el primer punto lo tejí, aunque sea al borde, porque esta es la primera fila. Entonces sí o sí vamos a tejer el primer punto del borde cuando es la primera fila. Ahora, a partir de aquí vamos a trabajar con el elástico doble. En este caso, el elástico doble lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a hacer 2 puntos al derecho y 2 puntos al revés. Entonces empezamos haciendo 2 puntos al derecho. 1, 2. Ahora hacemos 2 puntos al revés. 1, 2. Hacemos nuevamente 2 puntos al derecho. 1, 2 y 2 puntos al revés. 1, 2. De esta forma vamos a tejer hasta llegar al final. Estoy llegando al final de la primera fila, van a ver que el extremo, siempre el último punto, vamos a tejer al revés. De esta forma terminamos la fila 1. Ahora vamos a dar la vuelta del tejido y vamos a tejer la fila 2. En la fila 2 vamos a seguir la secuencia del tejido ya marcada en la fila anterior. Vamos a empezar tejiendo el primer punto al revés. Y ahora los puntos como se presentan, lo que está al derecho y lo que está al revés al revés. Yo voy a tejer más rápido, pero estamos tejiendo los puntos como se presentan en la parte del punto elástico. Van a ver que sigo tejiendo el punto elástico doble, 2 al derecho, 2 al revés, 2 al derecho, 2 al revés, 2 al derecho, 2 al revés, 2 al derecho. Y van a ver que aquí en el extremo nos tiene que dar 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así que estos 2 puntos que están al revés se tejen, corresponderían al punto elástico. Entonces los tejo al revés. Ahora vamos a volver a contar. En el extremo me tiene que dar 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estos 7 puntos del extremo o borde siempre se van a tejer al derecho. Entonces lo tejo al derecho. En cualquier fila se tejen al derecho. Entonces lo tejo todo al derecho, todos los puntos. Van a ver que estoy tejiendo hasta el último también al derecho. De esta forma. Así tejimos la fila 2, ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a hacer la fila 3. Ya en la fila 3 van a ver que la secuencia es la misma que en las filas anteriores, es decir, el borde donde va a ir los botones o los ojales siempre se teje al derecho, es decir, los 7 primeros puntos al derecho y después todo punto elástico doble. Antes de continuar, les voy a explicar algo, porque yo en este saquito lo que voy a hacer es directamente ir haciendo en los bordes los ojales. También hay otra técnica que, por ejemplo, tejer todo, después al final recién abrir los ojales y después coserlos con aguja de coser, con hilo de coser, y abrir los ojales y hacerlo. O también hay otra posibilidad que es hacer los ojales cuando uno va tejiendo. En este caso, si vamos a hacer, yo voy a hacer los ojales mientras voy tejiendo, les voy a mostrar antes de continuar para que ustedes tengan en cuenta en su tejido la otra delantera. Van a ver que aquí yo tengo la delantera izquierda y acuérdense que en la delantera izquierda van los botones. Entonces lo que yo hice es primero marcar dónde irían mis botones. Van a ver que yo marqué y siempre hay que empezar marcando desde el cuello porque va a ser la parte donde va a ir el primer botón, no desde abajo sino desde el cuello siempre marcamos. Nosotros podemos dejar la distancia entre uno u otro a gusto de cada uno, pueden dejar más distancia, menos distancia, pero van tratando de que sea equilibrado. Por ejemplo, yo puse
mi botón va a estar pegado en una fila del punto al derecho, van a ver acá. Y después conté estas rayitas que son los puntos al revés, conté que hubiera 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en la fila que sigue punto al derecho puse nuevamente otra hebra. Y así hice lo mismo, conté 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahí en la fila siguiente, que es punto al derecho, puse otra hebra. Y así hasta el final. Van a ver hasta aquí, que aquí me quedó el último. Bueno, lo que vamos a tener en cuenta nosotros, porque es bueno marcarlo, porque después cuando vayamos tejiendo vamos a saber en qué fila vamos a hacer el ojal. Por ejemplo, ya marqué aquí que ustedes vienen tejiendo por acá, entonces yo voy a tejer 1, 2, 3, 4 filas. Y en la quinta fila, porque aquí está puesto justo el botón, en la quinta fila voy a hacer el ojal. Entonces, les quería explicar esto porque por ahí a ustedes el ojal les toca hacer en la fila 3. Y como yo voy a tejer ahora la fila 3, entonces ustedes sabían cómo hacerlo. Entonces, nosotros ahora, yo voy a tejer mi tejido hasta la fila 4 y en la fila 5 vamos a mostrar cómo hacer el ojal. Bueno, una vez explicado eso, si es que vamos a tejer los ojales, ahora van a ver que yo quedé en la fila 2 y la fila 3 les voy a mostrar para que vean que es lo mismo que la fila anterior o la fila 1, que se va repitiendo. Ahora, el borde, como les dije, que estos son los 7 puntos al derecho, siempre el primero, cuando empiezo a tejer, lo paso sin tejer. Y ahora tejo, me quedarían 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora tejo el elástico. Van a ver 2 al derecho y 2 al revés. 2 al derecho, 2 al revés. 2 al derecho, 2 al revés. Van a ver que ya en la fila 3 es fácil porque ya los puntos vienen marcados, no tenemos que tener, directamente vamos tejiendo los puntos, por ejemplo, lo que es siempre el borde, los 7 puntos al derecho y después elástico doble, ya están marcados. En cambio, en la primera y segunda fila tenemos que tener mucho cuidado porque tenemos que marcar las filas y entonces es ahí donde muchas veces se comete errores. Pero bueno, ya está, lo tenemos marcado, así que va a ser fácil el tejido. Nosotros vamos a tejer hasta la fila 4, es decir, tejo la fila 3 hasta el final, doy la vuelta que sería la fila 4 y volvemos en la fila 5 donde vamos a hacer el ojal. Terminé de tejer la fila 4, ahora vamos a tejer la fila 5 para mostrar cómo vamos a hacer el ojal. Van a ver que quedé del lado del borde. Vamos a empezar haciendo, como siempre, el primer punto lo paso. Lo pasamos porque no se teje. Y vamos a tejer el primero al derecho. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar 2 puntos juntos al derecho. Van a ver que estoy tomando 2 puntos juntos y los tejo al derecho. De esta forma. Ahora, vamos a hacer una lazada. ¿Qué significa una lazada? Es decir, van a ver que la hebra está acá, la voy a pasar por sobre la aguja. Voy a montar. Y directamente voy a pasar a tejer ahora los puntos que siguen. Al derecho y al derecho. Son 3 puntos al derecho que serían la parte del borde. Van a ver cómo me queda 3 puntos. Una lazada y 3 puntos. De esta forma nos tiene que quedar el borde. Entonces tenemos 1, 2, 3, lazada y 3 puntos. Ahora seguimos tejiendo la secuencia de tejido que es el elástico doble. 2 puntos al derecho y 2 puntos al revés. Y de esta forma vamos a tejer hasta llegar al final. Nosotros vamos a tejer ahora, vamos a tejer esta fila 5 y vamos a tejer la fila 6. La fila 6, es decir, damos la vuelta del tejido y tejemos solamente hasta aquí, hasta el elástico doble. Después, en estos puntos que va a ser el borde, yo les voy a mostrar cómo vamos a tejer donde está la lazada. Entonces, tejemos ahora esta fila que es la 5, damos vuelta el tejido, tejemos la fila 6 hasta el elástico doble. Estoy en la fila 6 y como les dije, tejí toda la parte del elástico doble. Ahora nos quedan en la otra aguja los 7 puntos que corresponden al borde.
Yo quería mostrar esta parte para ver cómo vamos a tejer donde está la lazada que hicimos en la fila anterior. Entonces, en el borde también vamos a tejer todos los puntos al derecho. Van a ver, dejo 1, 2, 3. Y van a ver que aquí viene la lazada. La lazada se teje como un punto común, es decir, no vamos a tener problema porque se teje como si fuera un punto al derecho. Entonces tejo tal cual fuera un punto derecho, de esta forma. Y ahora sigo tejiendo los demás puntos al derecho, hasta llegar al final. De esta forma. Ahora les voy a mostrar cómo quedó la parte de la lazada. Van a ver que quedó un orificio y eso es lo que va a ser el ojal para después poner los botones. Vamos a dar vuelta el tejido y ahora vamos a seguir tejiendo la secuencia hasta, por ejemplo, aquí ya dejo indicaciones. Ya tejimos 6 filas, ahora tenemos que tejer en total, al igual que la otra delantera, tenemos que tejer 14 filas. Cuando tengamos 14 filas, volvemos porque vamos a hacer el punto fantasía y su distribución. Ahora entonces continuamos tejiendo según la secuencia hasta tener 14 filas. Ya tejí las 14 filas, ahora vamos a empezar con la fila número 1 del punto fantasía. En esta fila vamos a marcar la división de puntos. Para que a ustedes se le haga más fácil, lo que vamos a tener en cuenta es la otra delantera. Por ejemplo, acá yo tengo la otra delantera y voy a mostrar para que ustedes vean. Voy a acomodar un poco el tejido para que ustedes vayan viendo cómo vamos a hacer. En esta delantera se hace a la inversa de lo que hicimos en la otra delantera. Van a ver que están puestas las dos de la forma en que estamos tejiendo y cómo se hace a la inversa. Van a ver que aquí en nosotros, en la delantera derecha, tenemos el borde del lado derecho, en cambio en la izquierda la tenemos del lado izquierdo. Está invertida. Vamos a empezar primero tejiendo lo que sería la parte del borde. Vamos a tejer 6 puntos al derecho, mejor dicho 7 puntos al derecho. Empezamos. Vamos a tejer el primero, como siempre pasamos sin tejer y ahora tejemos 6 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En total me quedan con el borde 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora vamos a tejer esta parte, que son 7 puntos del punto fantasía de la espalda. Vamos a empezar primero tejiendo un punto al derecho. Tenemos que tejer 7. Entonces tejo un punto al derecho y 2 al revés. 1, 2. Un punto al derecho y 2 al revés. 1, 2. Y un punto al derecho. En total tendríamos que tejer 7. Vamos a dejar los 7 puntos que son del borde y ahora vamos a contar que tengamos 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora vamos a tejer los 2 puntos al revés que corresponderían más bien a lo que es la trenza. Entonces tejemos 2 puntos al revés. 1, 2. Y ahora vamos a tejer 6 puntos al derecho para hacer la trenza. Acuérdense aquí también que en la delantera hicimos un aumento. Entonces primero vamos a tejer 3 puntos al derecho. 1, 2, 3 y vamos a hacer un aumento. Vamos a levantar de esta forma y vamos a hacer un aumento. Y con el aumento ya tendríamos 1, 2, 3, 4 puntos. Nos faltarían 2 más. 4, 5 y 6. Aquí hicimos el aumento y tendríamos los 6 puntos al derecho que corresponden a la trenza. Ahora seguimos tejiendo los 2 puntos al revés. 1, 2. Y por último nos va a quedar esta franja que corresponde al punto fantasía de la espalda. Como van a ver, siempre empezamos con un punto al derecho y 2 al revés. Entonces hacemos un punto al derecho, 2 al revés, un punto al derecho, 2 al revés, un punto al derecho, 2 al revés, un punto al derecho, 2 al revés y llegamos al extremo. En el extremo directamente tejemos como siempre al revés.
Y de esta forma terminamos de hacer la primera fila y la división. Es importante que esta fila, la primera, esté bien porque es la que va a marcar después toda la secuencia del tejido. Si ustedes tienen dudas, si no se quieren confundir, siempre tengan en cuenta la otra delantera y vean que es un espejo que vamos tejiendo a la inversa. Que empezamos por acá, después hacemos estos puntos y así. Y de esa forma no se van a perder. Ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a tejer la fila 2. Y la fila 2 se teje ya de acuerdo a la secuencia que viene marcada. No tenemos que hacer nada más que seguir la secuencia, aquí es más fácil. Yo voy a retirar ya el tejido y voy a empezar la fila 2. Como les dije, la fila 1 es ya importante porque marca la secuencia de los puntos. Y la fila 2 vamos a reafirmar la secuencia, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a hacer uno al revés y vamos a tejer tal cual se presentan los puntos. Si están al derecho y al revés, al revés. Al derecho, al revés. Al derecho, al revés. Van a ver que yo sigo la secuencia o cómo están marcados los puntos. 2 al derecho y 1 al revés. 2 al derecho, 1, 2. Y aquí tengo al revés. Tengo los 6 puntos al revés de la trenza. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 2 puntos al derecho, tejo al derecho, un punto al revés, 2 al derecho, 1, 2, 1 al revés y 2 al derecho. 1, 2. Y aquí, cuando estamos llegando al borde, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Estamos marcando recién la fila, entonces en la segunda fila no nos podemos dar cuenta exactamente. Entonces siempre, cuando lleguemos al borde, vamos a contar que nos queden los 7 puntos que son el borde. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es decir, que este punto corresponde a lo que sería el punto fantasía. Si está al revés, entonces se teje al revés. Y ahora, los 7 puntos que quedan se tejen siempre al derecho. Ya sea fila par, impar, sea cual fila fuere, siempre los 7 se tejen al derecho. Entonces tejo todo al derecho, hasta llegar al final. Entonces, las primeras filas es importante tomar en cuenta, estar atentos para que no cometer un error. Bueno, ahora vamos a seguir con la fila 3. Y en la fila 3 ya tenemos la secuencia armada, ya se es más visible. Y empezamos tejiendo el borde como siempre. El primero lo dejo sin tejer y ahora tejo los 6 que siguen al derecho. Por las dudas contamos siempre para saber que tenemos los 6. 1, 2, 3, mejor dicho los 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahora seguimos lo que correspondería a la fila 3 del punto fantasía, que se acuerdan que era acá, en este lugar, vamos a, en estos primeros 7 puntos que siguen, vamos a tejer todos al derecho porque corresponde a la fila 3 del punto fantasía de la espalda. Entonces tejemos al derecho, son 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora viene lo que sería la trenza, es decir, la trenza siempre generalmente las tejemos, la trenza siempre está rodeado por 2 puntos al revés. Entonces, hacemos 2 puntos al revés, 1, 2, y ahora vienen los 6 puntos de la trenza al derecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nuevamente los 2 puntos del revés que son el borde de la trenza, 1, 2. Y ahora viene la tira o franja del punto fantasía de la espalda, es decir, que en esta fila se teje todo al derecho. Tejemos de esta forma todo al derecho. Acuérdense que en las partes del punto fantasía de la espalda, la secuencia de la fila que explicamos en la parte de la espalda. Y como siempre, el último punto se teje al revés. Bueno, de esta forma tejimos la fila 3. Antes de continuar vamos a seguir explicando porque por ahí se me pasa. Acuérdense que tenemos
voy a mostrar la otra delantera, tenemos dos franjas de punto fantasía de la espalda, que sería esta, y después tenemos la trenza. Donde es el punto fantasía tenemos que ir tejiendo las filas, las 4 filas sucesivamente, siempre. Y aquí en la parte de la, mejor dicho, de la trenza, bueno, tenemos que ir tejiendo siempre los 2 puntos al revés de los costados y aquí al derecho. Y después se hace el cruce en determinada fila, como en la delantera de la izquierda, aquí lo hacemos en la fila 5, 15 y 25 los cruces. Bueno, eso se tiene que tener en cuenta al tejer. Bueno, hicimos la fila 3, ahora vamos a hacer la fila 4. Y como dije, en la parte de las franjas del punto fantasía de la espalda vamos a tejer primero al revés la fila 4. Entonces vamos a hacer todos los puntos al revés. Acuérdense que cuando tejo todo punto al revés de la fila 4, tengo que tejerlo en la parte solamente de las franjas del punto fantasía de la espalda. Después la trenza se teje de otra forma. Aquí está. Aquí van a ver que llegamos justo al lugar de la trenza. Como siempre, estos 2 puntos se tejen al derecho y aquí llegan los 6 puntos al revés. Tejo los 6 puntos al revés. Y nuevamente los 2 puntos al derecho. Y aquí tejemos los 7 puntos al revés. Los 7 puntos al revés que corresponden al punto fantasía de la espalda. Y aquí vamos a tejer los 7 extremos que corresponden al borde. O los 7 puntos al derecho que corresponden al borde. Bueno, de esta forma terminamos la fila 4 y acuérdense que es similar a lo que hicimos en la delantera izquierda. En esta delantera solamente vamos a tener en cuenta los cruces de la trenza y los ojales. Lo que van a tener que tener siempre, por ejemplo, ir contando, por ejemplo, aquí en el borde izquierdo, donde va ahora el segundo ojal. En la fila que vaya el segundo ojal van a hacer el ojal. Y después el cruce. Los cruces van a ser lo mismo que la otra delantera. La vamos a hacer en la fila 5, en la fila 15, en la 25, en la 35. Entonces son 2 cuestiones que cambian el tejido y en el cual tenemos que estar atentas. El cruce y los ojales. Bueno, yo voy a mostrar la fila 5 porque quiero mostrar nuevamente cómo hacer el cruce de la trenza. Voy a mostrar el cruce para que ustedes vean. Nuevamente, vamos a tejer. Ahora no, directamente ustedes ya saben cómo tejer porque ya, si lo tejieron la otra delantera, ya tienen una idea de cómo se sigue con el tejido. Yo solamente quiero llegar al lugar de la trenza para mostrarles cómo se hace el cruce, porque yo había mostrado en la otra delantera con una aguja que no era auxiliar y por ahí tenían dificultad. Entonces ahora les voy a mostrar con la aguja auxiliar que la conseguí. La tengo aquí. Y bueno, estamos aquí donde están los 6 puntos al derecho para hacer el cruce. Lo que hacemos siempre es tomar los 3 primeros puntos. Van a ver que voy a tomar los 3 primeros puntos. 1, 2, 3. Los tomamos, los pasamos a la aguja auxiliar. Y la aguja auxiliar lo que tiene, la ventaja es que tiene 2 puntas. No tiene tope, sino que tiene 2 puntas, entonces se puede tejer por acá o por acá. Ahora, estos 3 puntos que pasamos a la aguja auxiliar, como siempre la pasamos para la parte de atrás. Y tejemos directamente los 3 puntos que quedaron en la aguja de la izquierda. Voy a tejer al derecho los 3 puntos. 1, 2 y 3. Ahora, vuelvo a retomar los puntos que dejé en la aguja auxiliar y vuelvo a tejer al derecho. Son 3, entonces tejo 1, 2 y 3. Y ya realizamos el cruce de la trenza. Ahora directamente seguimos tejiendo la secuencia. 2 puntos al revés, 1,
2, y ahora empezamos con el punto fantasía de la espalda. 1 al derecho, 2 al revés. 1, 2, 1 al derecho y 2 al revés. 1, 2. Y así seguimos tejiendo hasta llegar al final. A partir de aquí voy a dejar indicaciones. ¿Por qué? Porque ya después el tejido es repetitivo. Lo único que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente: el lugar donde vamos a hacer los ojales, es decir, van viendo la otra delantera y viendo a dónde marcaron, en qué fila marcaron el ojal. Entonces, por ejemplo, el mío, el segundo ojal lo hago en la fila 21. Entonces en la fila 21 voy a hacer el ojal. Ustedes, depende dónde hayan marcado su ojal, van a tener que hacer el ojal. Bueno, tienen que tener en cuenta dónde van a hacer el ojal y dónde van a hacer el cruce, porque después todas las filas se repiten, igual que la fila 1 a la 4 se repiten a lo largo. Solamente la única diferencia está en el lugar del ojal y el cruce, que ahí tenemos que tener cuidado. Bueno, en cuanto a los cruces, es lo mismo que hicimos en la otra delantera. Van a ser los mismos cruces que serían en la fila 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85. Son los lugares donde se hacen los cruces de las trenzas. Y aquí el ojal va a ser de acuerdo a ustedes donde hayan puesto la marca de los ojales. Bueno, de esta forma ya no voy a dar más, ya no voy a tejer más, sino que vamos a dar indicaciones. Como ya les dije, hay que repetir la fila 1 a la 4 y solamente tenemos que tener en cuenta los cruces para la trenza y los ojales. Cuando tejamos el largo aproximado de la otra delantera, vamos a tejer todo ese largo y después vamos a volver porque vamos a hacer la sisa. Es decir, que vamos a tejer, aquí tengo la otra delantera, hasta llegar a la misma altura que la otra delantera, y cuando tengamos esa misma altura vamos a volver porque vamos a hacer lo que sería las disminuciones para la sisa. Terminé de tejer el largo deseado, ahora vamos a hacer las disminuciones para la sisa. Van a ver que el hilo les va a quedar del lado del borde. Lo que vamos a hacer ahora nosotros es tejer toda esta fila hasta llegar al final. Entonces ahora tejemos esta fila para que nos quede la hebra de este lado, que será el lado de la costura. Llegamos al otro extremo, ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a hacer las disminuciones para la sisa. Vamos a empezar haciendo 3 disminuciones, que las vamos a hacer al revés. Es decir, voy a tomar 2 puntos y los voy a tejer al revés. Agarro el primero, van a ver, tomo 2 puntos y tejo al revés. Paso este punto a la otra aguja, tomo los 2 puntos y tejo al revés. Nuevamente paso este punto, tomo los 2 puntos y tejo al revés. En total hicimos 3 disminuciones. Ahora vamos a seguir tejiendo esta fila de acuerdo a la secuencia. En este caso tendría que tejer la fila 4. Voy a tejer hasta llegar al final. Llegamos al final de la fila, ahora voy a dar vuelta el tejido y vamos a tejer todo desde aquí hasta llegar al final. Terminamos de tejer la fila, ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a hacer disminuciones. Vamos a hacer en este caso 2 disminuciones y las vamos a hacer, como les dije, al revés. Vamos a empezar tomando 2 puntos y vamos a tejer como si fuera al revés. Ya hicimos 1, nuevamente paso el punto a la otra aguja, tomo los 2 puntos y hago otra disminución. Hicimos 2 disminuciones. Ahora seguimos tejiendo de acuerdo a la secuencia de nuestro tejido hasta llegar al final de la fila. Llegué al final de la fila y a partir de aquí ya no vamos a hacer más disminuciones, sino que vamos a seguir trabajando en recto y vamos a tejer aproximadamente 17 centímetros, es decir, la misma medida que hicimos para la otra delantera. Vamos a tratar que en este caso, en la delantera derecha, el hilo después cuando volvamos nos quede del lado de la sisa donde hicimos las disminuciones. Terminamos de tejer el largo deseado de la sisa, es decir, la misma cantidad de filas que hicimos en la otra delantera. Ahora vamos a hacer, aquí en esta parte, vamos a cerrar los puntos para empezar a formar el escote. Van a ver que el hilo me quedó del lado de donde está el borde. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tejer
Mejor dicho, vamos a cerrar 4 puntos. Vamos a empezar primero tomando 2 puntos y vamos a tejer como si estuviéramos tejiendo al revés. 2 puntos juntos. Vamos a hacer ya una. Nuevamente paso la aguja al otro, tomo los 2 puntos y tejo al derecho. 2 disminuciones o 2 cierres. Paso nuevamente la aguja, el punto mejor dicho a la otra aguja, tomo los 2 puntos y tejo al derecho. 3. Nuevamente paso el punto a la otra aguja, tomo los 2 puntos y tejo como si fuera al derecho. 4. Cuando hicimos los 4 cierres o los 4 puntos, cerramos 4 puntos, ahora vamos a tejer toda esta fila en forma normal, es decir, siguiendo la secuencia del tejido. En este caso eran 1, 2, 3 solamente quedaron para el borde y ahora seguimos todo punto al derecho porque a mí me tocó la fila número 3. Y así vamos a tejer hasta llegar al final. Llegamos al final de la fila y ahora vamos a marcar 7 puntos contando desde el borde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y vamos a poner una marca. Ponemos una marca para saber hasta dónde vamos a tejer. Bueno, ahora vamos a dar vuelta el tejido y nosotros vamos a tejer la segunda fila solamente hasta donde está la marca. En este caso mi secuencia de tejido sería la fila 4, así que voy a tejer para que ustedes vean la fila 4. Tejo rápido porque en realidad solamente es para enseñarles cómo hacemos las disminuciones, porque después la secuencia de la fila puede ser diferente a la que yo tengo en mi tejido, porque va a depender mucho de la medida de cada uno. Bueno, van a ver que llegué hasta la marca y me van a quedar en la aguja 7 puntos. Ahora doy vuelta el tejido y vamos a tejer la fila que sigue. En este caso, el primer punto no lo voy a tejer y voy a hacer la secuencia de mi fila, que va a ser la fila número 1. Y ahora tejo todo hasta llegar al final. De esta forma. Vamos a tejer hasta llegar al final. Terminé de tejer la fila número 3 de disminución. Y ahora lo que vamos a hacer nuevamente lo que hicimos antes. Vamos a marcar desde acá 6 puntos. 1, 2, 3, van a ver, mejor dicho, voy a volver a contar. Van a marcar después de este punto o de la marca, vamos a marcar a partir de ahí 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahí vamos a poner nuevamente una marca. Porque en la fila que sigue, que va a ser la 4, vamos a tejer solamente hasta esa parte. Hasta ahí pongo la marca. Entonces, ahora vamos a dar vuelta el tejido y voy a tejer solamente hasta la marca. Antes de seguir, van a ver que en esta parte nos va a quedar en total 15 puntos. Tenemos que tener 15 puntos, eso lo tenemos que tener en cuenta porque va a ser la parte del hombro. Bueno, ahora voy a tejer la secuencia normal de mi tejido, que sería la fila número 2. Para mí, para ustedes puede ser la fila número 4. Bueno, voy a tejer hasta donde está la marca. Hasta ahí. En total me tiene que quedar en la aguja 15 puntos. Ahora vamos a dar vuelta el tejido. Y vamos a tejer la fila que sigue también en recto. Ya no vamos a hacer más disminuciones, ni vamos a dejar puntos en la otra aguja. Directamente vamos a tejer hasta tener la misma cantidad de filas que la otra delantera para después cerrar. Esta sí, en el primer punto hacemos un punto al revés y después tejemos según la secuencia de la fila. De esta forma vamos a seguir tejiendo hasta llegar al final. Bueno, a partir de aquí les dejo la indicación, es tejer estos 15 puntos
en recto hasta tener la misma cantidad de filas que la otra delantera. Tejí la misma cantidad de filas que la otra delantera. Ahora lo que vamos a hacer con estos 15 puntos es cerrarlos, porque esta parte va a ser los hombros. Entonces vamos a cerrar los puntos al derecho, es decir, voy a tomar 2 puntos y tejo como si fuera al derecho. Nuevamente, paso este punto que tengo en la aguja derecha a la izquierda, tomo 2 puntos y tejo como si fuera al derecho. Nuevamente, paso la aguja, paso mejor dicho el punto a la otra aguja, tomo 2 puntos y tejo como si fuera al derecho. Y así vamos a tejer hasta llegar al final de la fila. Ya cerramos todos los puntos y ahora lo que vamos a hacer es tirar de la hebra y cortar. De esta forma terminamos con la delantera derecha.